A ver, ¿qué acaba de pasar en los mercados? En serio, en solo unos días vimos una de las caídas más fuertes de todo el año, y la verdad es que la mayoría de la gente no entiende por qué. Así que, bienvenidos a esta investigación financiera, porque hoy vamos a resolver este caso. Y para resolverlo, tenemos que sumergirnos de lleno en el misterio. La pregunta central es esta: ¿cómo es posible que estos tres elementos, que parecen no tener nada que ver entre sí, sean los culpables de este desplome global que acabamos de ver? Y esa, precisamente, es la clave. No fue una sola cosa, fue un cóctel explosivo, una tormenta perfecta que nos agarró a casi todos por sorpresa. Así que vamos a analizar cada una de las pistas para entender qué fue lo que de verdad pasó. Miren, para que dimensionemos el tamaño del golpe, en apenas unos días se evaporaron 1.5 billones de dólares del mercado. Es más, solo un puñado de compañías, las gigantes tecnológicas que llaman las Siete Magníficas, perdieron casi 1 billón de ese valor en solo 24 horas. Fue una auténtica masacre financiera. Y claro, como era de esperarse, el pánico fue total. El índice VIX, que es el que mide la volatilidad, es conocido como el índice del miedo. Bueno, se disparó a niveles que solo habíamos visto en las peores crisis, como la pandemia o el colapso financiero de 2008. Pero ojo, el pánico es un síntoma, no es la causa. Empecemos con la primera pista. Bueno, nuestra investigación nos lleva primero que nada a Japón. Y es aquí donde encontramos a nuestro principal sospechoso, una estrategia financiera que, aunque es algo compleja, es muy popular. Se llama el Yen's Carry Trade y acaba de implosionar. ¿Y qué es eso del carry trade? Pues en esencia es casi como dinero gratis. Imaginen pedir un crédito súper barato en un país para luego invertir ese dinero en otro país donde te pagan intereses mucho más altos. Por años, Japón fue la fuente de ese dinero barato para el mundo. La mecánica, en realidad, es bastante simple. Un inversionista pide un préstamo en yenes, pagando un interés mínimo casi simbólico. Luego convierte ese dinero a dólares y compra activos en Estados Unidos que le dan un rendimiento mucho mayor. La diferencia, esa es la ganancia. Un negocio redondo que inyectó billones de dólares a los mercados globales. Pero claro, esta estrategia tiene un talón de Aquiles. Funciona de maravilla mientras el yen japonés se mantenga débil. El problema es si el yen se fortalece de repente, como acaba de pasar. En ese momento, la deuda se encarece de golpe. Y ahí los inversionistas tienen que salir corriendo a vender sus activos en dólares, acciones, bonos, lo que sea, para poder pagar esos yenes que ahora son mucho más caros. Y eso, damas y caballeros, es exactamente lo que desata un colapso. Pasemos a la segunda parte de esta historia. A ver, el carry trade fue la chispa, pero el mercado era un auténtico polvorín a punto de estallar. Estábamos en medio de una euforia totalmente desmedida por la inteligencia artificial, con valoraciones que, para muchos, ya eran una burbuja. Esta gráfica lo dice todo, de una forma brillante. Miren, nunca antes en la historia, dos compañías, en este caso Nvidia y Microsoft, habían pesado el 15% del índice S&P 500. El mercado estaba peligrosamente concentrado. Toda la atención, toda la euforia y sobre todo el dinero estaban en un puñadito de acciones tecnológicas, mientras el resto del mercado se quedaba atrás. Y no crean que solo los más escépticos lo veían venir. ¡Para nada! Hasta leyendas como Warren Buffett, que es famoso por su visión a larguísimo plazo, estaba vendiendo parte de sus acciones de Apple y acumulando efectivo. Era una señal clarísima de que, incluso para él, el mercado ya estaba caro. Y entonces, cuando la chispa del yen encendió la pradera seca de la euforia, vimos esto. Un pico de pánico que se puede comparar con las peores crisis de nuestra historia reciente. Esto no fue una simple corrección, no. Fue una limpieza de mercado, impulsada por un miedo extremo. Ahora, vamos a aterrizar toda esta tormenta global en casa. ¿Cómo nos afecta todo esto en Colombia y en América Latina? Porque, como siempre, en toda gran crisis también puede haber una gran oportunidad. Bueno, el efecto dominó era inevitable. Cuando los mercados globales entran en pánico, los inversionistas buscan seguridad. ¿Y eso qué significa? Que sacan su dinero de economías que consideran de mayor riesgo, como las de América Latina. Por eso, lógicamente, vimos caídas importantes también en el mercado colombiano. Y aquí es donde la historia da un giro muy interesante. ¿Y si este colapso en los mercados desarrollados fuera precisamente lo que se necesitaba para que los mercados emergentes, como el colombiano, por fin despierten? La historia, de hecho, nos da una receta bastante clara. Los grandes ciclos alcistas en los países emergentes casi siempre,
pero casi siempre empiezan justo después de un crash en Estados Unidos y una caída del dólar. Y, ¿adivinen qué? Esas dos condiciones se están materializando justo ahora. El escenario está servido. Entonces, ¿cuál es el veredicto de nuestra investigación? Ya identificamos a los culpables. Ya vimos la escena del crimen. Ahora, lo más importante es entender qué hacemos con esta información. El panorama es mixto, sin duda. Por un lado, los riesgos siguen ahí. El yen podría seguir fortaleciéndose. La recesión sigue siendo una posibilidad real y la tecnología, aunque cayó, sigue estando cara. Pero, por otro lado, se abren oportunidades enormes, el posible inicio de un gran ciclo para mercados emergentes y sectores como consumo o salud en Estados Unidos que están muy baratos. En un entorno tan complejo como este, la clave es mantenerse informado y, sobre todo, actuar con una estrategia clara. Si este tipo de análisis aporta valor, la mejor forma de apoyarlo es suscribiéndose a Wilgar Capital y compartiendo este contenido. Así se ayuda a que más gente tenga acceso a educación financiera. Y cerramos con esta pregunta. La crisis en una parte del mundo, muy a menudo, es el nacimiento de la oportunidad en otra. Quizá, solo quizá, todo este caos que estamos viendo sea la antesala de un nuevo y gran ciclo para nuestra región. La respuesta, como siempre, la tendrá el tiempo.